Vamos a continuar con las informaciones. Vamos a recordar un poco lo que dijo el presidente Morales a propósito del tema de la microcorrupción y a propósito de los funcionarios públicos. Esto dijo antes precisamente el gabinete ampliado. Escuchamos. Yo diría microcorrupción. Ese hace mucho daño. No es el ministro, no es el viceministro, no es el viceministro, sino ahí abajo. Algunos dirigentes del MAS cobrando de ítems en salud y educación. Hay denuncias, sus amiguitos, sus familiares. Ustedes saben que mi familia y mi hermano están metidos. Yo dije, mientras te presento, ustedes no van a tener un cargo. Quiero que sepan, digo públicamente, no queremos servidores públicos que estén chupándome las tetillas, compañeros. Se acabó eso. Se acabó eso. Ya no soy muy tolerante, muy amplio, pero también algunos compañeros se pasan. Eso es lo que dijo el presidente Morales a propósito del tema de la microcorrupción y a propósito del tema de los funcionarios públicos. Hemos invitado en esta mañana al diputado Gonzalo Barrientos, diputado de UD, gracias por estar acá con nosotros. Le agradecemos también al diputado Sebastián Teixeira, diputado del MAS, gracias por estar acá con nosotros. Les voy a pedir que podamos ser muy breves y muy ágiles en las intervenciones para que podamos abarcar el mayor tiempo posible. ¿Cuál es la evaluación de la oposición respecto a lo que acaba de escuchar del presidente Morales? Bueno, no se les cree, ¿no? Porque son 11 años de este régimen donde lamentablemente la corrupción campea y no se han tomado las medidas necesarias para luchar contra la corrupción. La justicia, por ejemplo, en su peor momento, la Contraloría, que casi 10 años ha estado un exdiputado del MAS, la institucionalidad, que está peor que antes, están los amigos, los compañeros, los dirigentes, un caso específico es el tema de EPSAS, por ejemplo. La Asamblea Legislativa es un mecanismo de fiscalización, pero ahí, por ejemplo, el caso más emblemático es cómo han aplaudido a la exministra Chacollo en su momento. El Ministerio de Transparencia, que no ha luchado contra la transparencia en general, sino más se ha dedicado a aspectos de hacer daño a la oposición. Una ley de transparencia, 11 años que este régimen no ha aprobado una ley de transparencia en cumplimiento a la Constitución. Y finalmente la administración de bienes y servicios, lo que significa las contrataciones millonarias sin licitación que generan un uso discrecional de los recursos económicos. El gobierno empieza a hablar de microcorrupción y ya son varias oportunidades en las que se menciona este nuevo término, la microcorrupción. ¿Qué tan grave es la microcorrupción? Le pregunto, diputado. Es el único gobierno a cabeza del hermano presidente Evo que ha podido dar un primer mensaje ahora para el 22 de enero, donde ha identificado, obviamente, el tema de microcorrupción, en lo que consiste la burocracia, por supuesto. Y pasados días, al posesionar su gabinete, algunos ratificados, y de igual manera ha hecho una recomendación. Y ahora, cabalmente, este pasado miércoles, ha podido llevar a cabo lo que fue este gabinete ampliado y ha puesto en el tapete precisamente estos dos posicionamientos en que obviamente se ha identificado el tema de la microcorrupción en el ámbito de algunos malos funcionarios a lo interior de las instituciones públicas del Estado. Y por supuesto eso ha permitido identificar, y sobre todo el presidente ha denunciado de malos funcionarios en el cual estarían negociando cargos de ítems. A lo contrario, incluso si se trata de dirigentes que sean del MAS, por decir en Cochabamba, de ellos ya están presos, están en la cárcel, donde el presidente ha sido el primero en poder identificar, obviamente, que esto hace un daño a nuestro gobierno actualmente, okay, por supuesto. Muy bien, le agradezco. Le voy a hacer la misma pregunta. ¿Qué tan grave es la microcorrupción? O sea, que se empieza a hablar, se empieza a acuñar la frase microcorrupción. ¿Qué tan grave cree que es la oposición esto? Gravísimo, ¿no? Porque lo dice el mismo presidente, el tema de ítems en educación, en salud. Vayamos a ver qué ocurre en justicia, en los diferentes ministerios, etcétera. Entonces, este ya es un secreto a voces, lo dice el propio presidente, y estas son las consecuencias de un gobierno que no ha luchado contra la corrupción. Y esta es solo una declaración mediática, y nos habla solo de la microcorrupción. ¿Qué de la megacorrupción? ¿Qué es lo que ocurre con el Fondo Indígena, por ejemplo? Millones y millones de bolivianos que se han
han depositado a cuentas de dirigentes que ahora están haciendo campaña para anular el 21 de febrero. Entonces, ahí hay una corresponsabilidad que es muy preocupante y muy dañina para el país. Entonces, en los hechos, este régimen no está luchando contra la corrupción. Estamos en un momento muy difícil para el país y lamentablemente no se hace nada. Es una declaración mediática nada más que al final no significa nada porque no hay medidas, en este caso, concretas para luchar ni contra la microcorrupción, peor contra la megacorrupción que lamentablemente preocupa. Bueno, dijo el presidente, no voy a aceptar a más funcionarios que me estén, voy a hacer, abro comillas, chupando las tetillas, cierro comillas, es lo que dijo Evo Morales. ¿Hay muchos de esos dentro del MAS? Se trata de que el presidente no permite a que haya funcionarios, a que al nombre del presidente o de una autoridad determinada pueda estar ocupando influencias de corrupciones. A eso se refería el término que, a lo que pues, se puede interpretar. Y un tema que es a lo contrario. Cuando se habla de la Contraloría, fue la que identificó en primer lugar para poder denunciar y hacer las investigaciones, como dice el diputado Barrieta, el tema del fondo indígena. Y cuando se trata de la microcorrupción, puede erradicar un tema tan latente, por supuesto, que es importante que la oposición contribuya también en poder ver de que hay que cambiar el mismo pensamiento, la educación, el comportamiento de nuestros funcionarios. De una u otra manera debemos contribuir en ese propósito, de que Bolivia no es de ahora que existen estas microcorrupciones, donde lamentablemente están en distintas reparticiones de instituciones del Estado, llámese ejecutivo, en el ámbito subnacionales. Lamentablemente ese es el propósito y de que el presidente no lo ha tolerado. Y no lo hemos tolerado en ningún momento que, como siempre decimos una frase, caiga el quien caiga. Y prueba de ello de que no se lo ha defendido a ningún ex ministro o ex viceministro. Hay de ellos que ya están procesado en una etapa de proceso de investigación. Por lo tanto, se está demostrando de que este gobierno es el único que está ejerciendo la transparencia en el ámbito de la corrupción. ¿Cuál es el nivel, en criterio de la oposición, cuál es el nivel que tiene o que presenta mayores problemas? ¿Cuál es el nivel dentro de la estructura del Estado que presenta mayores problemas? La justicia. La justicia debía luchar contra la corrupción, pero este gobierno ha posesionado contra la voluntad del pueblo a los actuales magistrados. Por eso la justicia está en su peor momento, totalmente cuoteada, y este año se va a elegir nuevamente autoridades judiciales y el movimiento al socialismo no dice nada sobre la independencia de la justicia. ¿Por qué? Porque le interesa que esté así la justicia para eternizarse en el poder. Segundo, la institucionalidad. Veamos en este caso específico que está en problemas la Caja Nacional de Salud. Están los amigos, están los cuates, lo mismo que ocurrió con EPSAS. Entonces, la institucionalidad, estamos peor que antes. La Asamblea Legislativa, ¿cómo es posible que una señora exministra que está en la cárcel haya sido aplaudida por diputados y senadores? Entonces, hay una falla estructural dentro del MAS y dentro de toda la estructura del Estado que le está haciendo mucho daño. Muy bien, diputado Barrientos, muchísimas gracias. Tiene, por favor, 30 segundos, los mismos 30 segundos para finalizar este asunto. ¿Cuál es el nivel que presenta mayores problemas dentro del Estado? Obviamente que estamos desde ya tratando de poder hacer una refundación en la justicia. Nunca antes otro gobierno lo ha planteado. A lo contrario, han realizado la capitalización, la privatización, han hecho el peor entrego de Bolivia a las transnacionales. Entonces hay que hablar con una visión y tener moral para poder acudir a acusar. A lo contrario, estamos plenamente siendo el único gobierno que no es un gobierno que ha estado con una mega coalición o de facto para poder ser el primer cómplice y socapar estas situaciones. Muy bien, muchísimas gracias. Les agradezco mucho a ambos, al diputado Gonzalo Barrientos de oposición y al diputado Sebastián Teixeira, diputado del MAS. Gracias por estar acá con nosotros. De verdad, por una cuestión de responsabilidad periodística, siempre tenemos esto, parte y contraparte. Seguimos.